40, verso número, desde el 2, pero vamos a leer lo que es el verso número 7, capítulo 40, verso 7, y vamos a orar por peticiones. Aquí tengo una petición especial. Veamos el verso 7, dice: después colocarás la pila, algunas Biblias dicen fuente, entre la tienda de reunión y el altar. Note la ubicación, entre la tienda de reunión, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, y el altar, que fue lo que vimos hace 15 días, y pondrás agua en ella. Padre, oramos por la familia Cordón Soto. Hoy están cumpliendo 7 años de casados. Gracias, Señor, por ese número de 7 años, que nos recuerda, Señor, que eso nos habla de entrar a una etapa de madurez. Yo te pido, Señor, que los bendigas. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en estos 7 años, y por su gratitud que ellos tienen delante de ti, y también por compartirnos. Nos gozamos, Señor, porque tú les has permitido ya alcanzar este tiempo. Bendícelos, Señor. Padre, bendice a cada familia que está representada aquí. Los que no pudieron venir, te pedimos que tú actúes, Señor, en sus vidas, que tú, Señor, suplas a sus necesidades, que tú, Señor, si están enfermos, te glorifiques en esta hora. Envíanos tu bendita palabra, Señor. Necesitamos tu palabra. Que hoy tengamos, como otros días, Señor, el testimonio que tú nos estás hablando a nuestro corazón. Y que tu palabra, Señor, produzca cambios internos, milagros internos en nuestra vida. Te lo suplicamos con acción de gracias. Amén y amén. Esta pila nos la muestra muy bien y nos la describe el capítulo número 30. Si usted regresa al capítulo número 30, bienvenido hermano Hugo Rodríguez y su familia. Nos gozamos de tenerlos acá entre nosotros. ¡Qué bendición! Capítulo 30 del libro de Éxodo. Y vamos a leer desde el verso 17 para darnos cuenta que lo último que le pidieron precisamente a Moisés. ¿Se acuerda que empezamos en el capítulo 40, verso 2, al inicio de este año, porque iniciamos un ciclo? Y es llamativo que dice que en el primer día del primer mes, Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo. En el primer día del primer mes. Así que desde el primer día del primer mes, nosotros hemos empezado a hablar acerca del orden. ¿Se acuerdan? Para los que tal vez lo están viendo por primera vez, vale la pena un resumen cortito, pero el Señor ahí en el capítulo 40, que lo puede ver más despacio en casa, usted notará que hay un orden para colocar el mobiliario del tabernáculo. Y dijimos que lo primero que se tenía que colocar era precisamente lo que tipifica la presencia de Dios. Así que lo más importante en nuestra vida, en cualquier ciclo que nosotros estemos viviendo, es la presencia de Dios en lo que es precisamente el arca del pacto. Recordará usted que después había que colocar, ¿se acuerda?, la mesa de los panes. Es llamativo que no se colocaba el altar de oro, el altar del incienso, sino que se colocaba la mesa de los panes, que nos habla de ministración. En tercer lugar, se colocaba, o la orden del Señor fue que colocaran el candelero de oro, que nos habla de todo el trabajo del Espíritu Santo, especialmente de la guianza del Espíritu de Dios, y cómo la luz de ese candelero permitía que en el lugar santo, que es nuestra alma, realmente el Espíritu Santo trabaje. Lo cuarto que se colocaba era el altar de oro, que nos habla a nosotros de la oración, nos habla a nosotros de la adoración al Señor. Y llama la atención que después, en quinto lugar, lo que se colocaba era el altar de bronce. Y se recuerda usted que hace 15 días hablamos que la víctima ya no eran los corderitos. En este tiempo ya no son los corderitos, porque ya el cordero ya vino y murió por nosotros, sino que Romanos 12:1 dice que nosotros, por la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que ahora el altar de bronce nos habla a nosotros de nuestra entrega voluntaria para que verdaderamente le hagamos un culto a Dios. Y finalmente, la sexta cosa, el
sexto mobiliario que había que colocar en el tabernáculo, se encuentra en el capítulo 30, verso 17, y dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce, note el material, porque hemos estado recordando algunos detalles muy interesantes, con su base de bronce, para lavatorio, note el objeto, para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Yo me gozo mucho cuando el Espíritu habla al corazón. Cuando estamos escudriñando y cuando estamos meditando y cuando estamos preguntándole al Señor qué es lo que tiene para su pueblo. Hoy tempranito el Señor me hablaba y me decía: ¿de dónde sacaban el agua en el desierto? Buena pregunta. Porque ustedes, me imagino que todos acá tienen un chorro en su casa, ¿no es cierto? Donde sacan el agua. Amén. No todos en Guatemala tienen un chorro. Veía una noticia que Guatemala apenas consume un 4 punto algo por ciento de sus recursos hídricos. Imagínense. Y todavía hay mucha gente en Guatemala que no tiene su chorrito, que tiene que ir a buscar, especialmente en el altiplano, el agua. Pero nosotros tenemos la cotidianidad y eso hace muy sencillo y muy superficial el ir a un chorro y sacar agua. Para nosotros es normal. Pero el pueblo de Israel, si nos metemos en ese contexto de lo que estaban viviendo, era un pueblo que se estaba volviendo nómada. 40 años de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas en el desierto porque no querían obedecer. Y notamos nosotros que en el desierto era difícil encontrar agua. Pero pensemos un poquito, ¿será que llevaban su tonel? No había toneles en ese tiempo. No había recipientes plásticos en ese tiempo. Y el Señor les tenía que abrir la peña, les tenía que abrir la roca para que hubiera agua cuando no había agua, o llevarlos a Elín, donde había 12 fuentes de agua. Pero el tabernáculo lo tenían que levantar, y dice ese verso: y pondrás agua en ella. Y el Señor me preguntó: ¿dónde sacaban el agua? Y seguramente, porque el Señor, yo no creo que les abría la roca cada día, ¿verdad? Se movían de lugar, y sin duda, en algunas ocasiones, supongo yo, que excavaron pozos, y eso fue lo que el Señor me hizo ver. ¿Cuánto se necesita, hermano, en estos tiempos? Un pozo artesanal, excavarlo para encontrar agua. Hoy que el nivel freático está bajando cada vez más, porque ya los 14 millones de guatemaltecos están terminando el agua. Por lo menos el agua que circula en las corrientes subterráneas, porque hay fuentes de lagos, ríos, aunque están contaminados. Pero lo que el Señor me hizo ver era que para que nosotros encontremos agua, y lo que significa poner agua en esa fuente ahora aplicado a nosotros, es agua que tipifica la palabra de Dios. Hay que profundizar como se profundiza un pozo. ¿Y sabe qué? No es fácil abrir un pozo. Así que, hermanos amados, si usted quiere tener agua en su vida, empecemos a profundizar. Empecemos, hermano, a tratar de encontrar esa fuente de agua que es la bendita palabra del Señor revelada para nuestras vidas, que va a ser totalmente los cambios que nosotros necesitamos. Y note que el verso 19 dice: y con ella se lavarán las manos, ojo, y los pies, Aarón y sus hijos. Dentro de un momento vamos a hablar acerca de eso. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Qué estricto parece el Dios del Antiguo Testamento. ¿Se imagina usted que nosotros, bienvenido hermano Rigo y su esposa, qué bendición que esté con nosotros, gloria a Dios? ¿Se imagina usted lo tremendo que sería que nosotros encontráramos ahí a la entrada de la carpa: si usted no hace esto, se puede morir? Sería algo complicado, ¿verdad?
Pero note que lo que le están pidiendo precisamente a los sacerdotes, dice, al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. O sea que el ministerio en esos tiempos, hermano, no era algo sencillo. Y el ministerio todavía no sigue siendo algo sencillo, sino note usted que cuando los sacerdotes iban a oficiar, precisamente tenían que lavarse. Y note, las manos y los pies. Así que la fuente del lavacro, que era el lugar donde ellos se lavaban antes de entrar a oficiar en el lugar santo, nos habla a nosotros, dijimos el agua, nos habla de la palabra, pero el lavar manos y pies antes de entrar a oficiar nos habla a nosotros de limpieza interna, hermanos amados. ¿No será que a veces nos cuesta lavar porque no nos hemos lavado? Y ahora, hermano, hay algo más importante que solamente el agua de la palabra, como es la sangre de Cristo que nos limpia, amén, de todo pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que en el pueblo se ha perdido una buena costumbre. Y como aquí hay hermanos que empezaron hace muchos años en el libro, y probablemente hace mucho tiempo cuando usted se congregaba, ¿se recuerda usted que lo primero que hacía una persona cuando entraba a un templo era venir a orar y oraba de rodillas? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos tienen esa imagen? Hoy entramos al templo. ¿Qué tal, Cholita? ¿Cómo está? Gloria a Dios. Y nos ponemos a platicar. ¿Será que el templo de Dios es para platicar? Bueno, todo tiene su tiempo. Pero ¿no cree que lo primero que deberíamos de hacer es venirnos a limpiar? Porque de repente no venimos muy limpios. ¿Aló? Y el sacerdote, después de oficiar, porque tenía que oficiar en el altar del holocausto para derramar sangre por su pecado, pero también después tenía que limpiarse. Ahora note que en ese orden de Éxodo 40, lo último que se pone es precisamente esa fuente que nos habla a nosotros de limpiarnos. Y dice, y se lavarán, verso 21, estamos en el capítulo 30 de Éxodo, las manos y los pies, dice nuevamente, para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia. Ahora, ¿de qué material era la fuente de bronce, hermanos? Ya lo dije, ¿verdad? Era de bronce. Y el bronce también aparecía en el altar del holocausto. Note que en el atrio habría bronce. Y el bronce, que era una aleación de cobre con algo más, nos habla a nosotros de juicio. Quiere decir, hermano amado, que ante el juicio se necesita sangre y se necesita agua. ¿Se acuerda que hay un pasaje que nuevamente leámoslo rápidamente, hermano amado, ahí en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, no el Evangelio, sino que es epístola pastoral de Juan. Y en el capítulo 5 hay un pasaje que yo le dije a usted un domingo de estos, que es un poco incierto, y algunos creen que no estaba en los originales y de una vez se lo quitaron. Y dice el verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Verbo y finalmente el Espíritu Santo. La Trinidad, ¿verdad? Ellos dan testimonio en el cielo. Pero note que dice, y estos 3 son uno. Eso lo sabemos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Nosotros estamos en la tierra. Quisiéramos estar en el cielo, pero todavía estamos en la tierra, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es lo que da testimonio en la tierra? El Espíritu. Qué tremendo eso. El agua y la sangre dan testimonio en la tierra. Así que el Espíritu trabaja su Espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo. Y por eso dice también el Nuevo Testamento. Dice que debe dar testimonio el Espíritu a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
No es que dé testimonio el pastor. No es que dé testimonio la esposa. La esposa tal vez dice, saber si se convirtió pastor. Pero dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo. ¿Cuántos tienen ese testimonio? ¿Usted tiene ese testimonio, hermano? Tenemos que tener ese testimonio. Si no, ya viene la campaña. Aleluya. Pero si el Espíritu Santo, por supuesto, da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué será lo que da testimonio al alma? ¿Sabe qué es lo que da testimonio al alma en la tierra? El agua. Y es el agua de la palabra. Eso tiene que dar testimonio. Y hoy vamos a ver que esa fuente que era de bronce, en cierta manera entonces, cuando alguien se acercaba a la fuente, podía recibir juicio, porque los sacerdotes podían morir. Ahora, ¿cómo? Mire, hemos visto en cada mobiliario cómo tenía medidas, materiales y cosas muy interesantes. Esta fuente de bronce no tenía medida. Y como habla de contener la palabra del Señor, habla de contener el agua que nos puede purificar. Hermano amado, nos habla de santificación, nos habla de consagración. Y no tiene medida porque la consagración que el Señor quiere hacer en nosotros no se da por medida. El Señor quiere que nosotros lleguemos a consagrar espíritu, alma y cuerpo para estar preparados para su venida. Dice, irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para estar preparados para su venida. Note también que en la Escritura nos dice que los materiales que se usaron, qué interesante, fueron los espejos. Hermanas amadas, ¿quién me presta un espejo? No me van a decir que en sus bolsitas no traen espejos, porque mire de qué tamañón son las bolsitas. Mire todo lo que tienen ahí y pesan usted. Yo creo que ya no necesitan ir al gimnasio, sino solo levanten el brazo así. Pesan. ¿Trae un espejo? Ahí están los espejos. ¿Habrá alguna hermana que no trajo espejo hoy? Algunas no traen espejo. Espejito, gracias a Dios que no se ha roto usted. Espejito, espejito, ¿quién será el más bonito? ¿Para qué usan el espejo las damas? Para arreglarse, ¿verdad? Para verse bonitas. A algunas les es fácil y a otras les es un poco más difícil. Pero ¿sabe usted que en los tiempos de Moisés ya habían espejos? Dice la Biblia. Y eran como de estaño pulido, que es el elemento que al aliarse con el cobre forma el bronce. Y entonces, gracias hermana, porque si se lo doy a mi esposa se puede quedar con él. Pero note usted que esa fuente de bronce se hizo con los espejos de las mujeres que esperaban en la entrada de la tienda de reunión. Era un grupo dentro del gran grupo de mujeres que siempre estaban pendientes a la entrada de la tienda de reunión. En esos tiempos las mujeres no oficiaban. Qué tremenda figura que al tabernáculo de Moisés no entraban mujeres. ¿Aló? Pero note usted que el espejo lo que promueve, y usted me confirmará si es así o no, a veces es la vanidad. Yo no soy vanidosa. Pero los espejos, ¿no es cierto que a veces lo que pueden promover es la vanidad? El verse bien por fuera, aunque no se vean bien por dentro. Ya no dicen amén. Me van a esperar las mujeres a la salida de la puerta de reunión.
Pero note usted qué tremendo que si eran espejos, que era un material bien pulido, cuando el sacerdote llegaba y miraba la fuente, ¿qué era lo que veía? Su imagen. Eso quiere decir que levantar y colocar en este ciclo para nosotros la fuente de bronce en nuestras vidas va a significar que nos veamos tal y como somos. Y Santiago lo recogió muy bien. Si usted me acompaña allá a Santiago, usted se va a dar cuenta que el hermano de Jesús, porque este es el hermano de Jesús, no era apóstol. No fue de los 12. Pero ¿sabe qué? Fue testigo del crecimiento de Jesús. Y a mí me gusta que esta epístola es la más práctica de todas. ¿Se ha dado cuenta usted? Ya no la encuentro por práctica que es. Aquí está. Capítulo 1 de Santiago. ¿Ya lo encontró usted? Y vamos a leer precisamente, déjeme ver el verso 23, ¿verdad? ¿Lo tiene? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, el agua, que tipificaba el agua de la fuente del abaco, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural como el sacerdote. Mira su rostro natural en un espejo. Entonces, la palabra es como un espejo. Y cada vez que usted oye la palabra, lo que la palabra le quiere mostrar a usted es quién es usted y quién soy yo. Dice, si quiere saber cómo es tal persona, vive con ella. Y muchas veces nosotros en la congregación damos una apariencia, ¿verdad, hermanos? Creo que en las congregaciones difícilmente alguien se ve raro, ¿verdad? Casi ponen las manitas así, ¿verdad? Así contemplativos. Pero ¿cómo seremos en casa, hermano? Y la palabra lo que quiere hacer, dice, es hacer la función de espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, dice, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, dice la versión de San Lucas. ¿Qué clase de persona será usted y seré yo, hermano? ¿Seremos lo que aparentamos? ¿Aló? ¿O no seremos lo que aparentamos? Si le ponen a usted un espejo en este momento, pero que tiene la capacidad de verlo a usted por dentro, ¿qué encontraría? ¿Qué dice usted que encontraría? Hermanos amados, seamos sinceros, ¿encontraría o encontraríamos cosas feas? Malos pensamientos. Diría el doctor Ríos, los pecados que no echan humo y que se esconden muy bien. Ahí en lo profundo están guardaditos y que se sacan a veces solo en lo secreto. Es envidia que podemos sentir a veces. Por eso venga el desayuno, la mujer y sus emociones, el sábado. Esa ira que está ahí adentro y que de repente sale. Vaya pues ese doctor merengue que está adentro y sale, ¿verdad? De repente. ¿Se acuerda de esa tira cómica? El doctor merengue, como era un médico, siempre muy trajeado, ¿verdad? No se van a sentir aludidos los médicos que están aquí. Bien planchado. Y siempre hablaba muy amablemente, solo que el cuate que le salía por arriba. El doctor le llamó a ese cuate la fiera que todos llevamos dentro. Y si es fiera, tenemos que cuidarnos. Ahí andamos viendo cómo
la metemos debajo de la alfombra. Pero la palabra, su función es ser como un espejo. Dice el verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Fíjese qué tremendo, que la Biblia nos da a nosotros libertad y nosotros creemos que la palabra de Dios nos quita la libertad. ¿Cómo estaremos de confundidos? Especialmente los jóvenes cuando leen la Biblia, dicen, no se puede hacer nada a usted. Pero aquí dice que es la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren aquí ser bienaventurados en todo lo que hacen? Todos queremos ser bienaventurados, hermano, en todo lo que hacemos. Entonces tenemos que vernos en el espejo. Yo le mostraba anoche a mi esposa, me llegan noticias cristianas a mi celular. Creo que a muchos de ustedes les llegan noticias cristianas, pero esta me llamó la atención. Espero que los caballeros que estén aquí no sepan de eso. Pero decía, mujer que desfilaba o era parte de los ángeles, porque así les llaman, qué cosa, de Victoria's Secret. Todos se quedan así quietos, ¿verdad? Pero usted sabe que pasan esos programas, ¿verdad? Para modelar lencería. Para que todas las mujeres, cuando vean la lencería, digan, de eso quiero, de esa quiero, de esa quiero. Porque lamentablemente la mujer sigue siendo un objeto sexual para el mundo, ¿no es cierto? Y esta mujer llama la atención que era cristiana, fíjese, esta modelo de 21 años. Y modeló, dice, por año y medio la lencería de Los Ángeles, no de los Ángeles de Charlie, sino que Los Ángeles de Victoria's Secret. Yo no sé por qué les llaman ángeles. Si cuando hacen lo que hacen parecen otra cosa, ¿verdad? Si nos vamos a dar cuenta, realmente lo que están haciendo es exacerbar la concupiscencia y la lascivia. ¿Sí o no? Hermanos amados, ¿sí o no? Y nosotros deberíamos de cuidarnos hasta de eso, por lo que promueve. Pero lo que me llama la atención es que la noticia decía que ella, después de estar leyendo la Biblia, el espejo, el Señor le habló que su cuerpo era sagrado y que solo le pertenecía, porque ella era casada, a su esposo. Y dejó de ser modelo de lencería. Ahora yo me puse a pensar, ¿será que solo la lectura de la palabra puede provocar en nosotros decisiones tan importantes como esas, hermano? ¿Se imagina cuánto ganaría esa modelo por participar en la élite? Porque parece que son modelos élite, las que están metidas en esa línea comercial. Pero la lectura de la palabra le enseñó a ella realmente que lo que estaba haciendo era pecaminoso y no era adecuado, porque deshonraba a su esposo en mostrarse semidesnudo. Porque ahí mismo en el lugar dice, y es que esa no es ropa, dice. Porque no es ropa, hermano. Ay, esos temas no lo debería de manejar. Bien, hay que manejarlos usted en estos tiempos. Porque muchas de esas cosas se han metido, hermano, aún entre los hijos de Dios. ¿Y sabe qué fue, para terminar, esa noticia impactante? Porque ahí específicamente decían en el testimonio que por estar leyendo la Biblia le habló, pero fue Dios el que le habló, ¿no es cierto? Como necesitamos nosotros que la Biblia, la palabra del Señor, nos hable en una manera personal acerca de aquellas cosas que al Señor no le agradan y que nos muestran en el espejo, como el ministro cuando entraba a oficiar en el lugar santo se tenía que lavar manos y pies. ¿Usted se recuerda de uno que, siendo el rey del universo, en el preámbulo a morir, lavó los pies de sus discípulos? Y la pregunta es, ¿por qué los pies? Y les dijo, ustedes están limpios, porque se acuerda que Pedro siempre retrechero, ¿verdad? No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies.
Pero la Biblia no dice que él estaba dispuesto a lavárselos al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué los pies? ¿Para qué sirven los pies, hermanos amados? Nos sirven para caminar, ¿verdad? Y parece ser que en el caminar cristiano nos ensuciamos los pies. ¿Verdad que sí? El caminar en la Biblia nos habla de conducta. ¿Cómo verdaderamente nosotros nos comportamos? Qué bonito es servir en la iglesia, qué bonito es venir a la iglesia, pero hermano, no nos equivoquemos porque muchos han agarrado una cultura evangélica. ¿Aló? Y la cultura evangélica muchas veces solo se vive en el templo. Y el Señor anhela que nosotros podamos ser consecuentes con lo que creemos y con nuestra fe en todos lados. Es que hoy, hermano, hay una moda donde parece ser que muchas de las cosas que se están enseñando es redimir las cosas del mundo para el Señor, dicen ellos. Así que hoy se hacen muchas actividades que antes solamente se hacían en el mundo, pero que ahora las puede hacer un cristiano. El problema es de dónde vienen esas cosas. Y vienen del sistema del mundo. Y a nosotros lo que nos interesa es lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces note usted que aquí notamos nosotros que Santiago nos sigue hablando y nos dice, si alguno se cree religioso, ¿quién se cree aquí religioso? Espero que nadie levante la mano. Porque, hermanos amados, no tenemos que creernos religiosos. Pero lo decía Santiago, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengüita, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Mire qué tremendo. Y vano es vacío. ¿Y cómo termina el verso 27, hermano? Dice, la religión pura. Bueno, ¿somos religiosos o no somos religiosos? Es que Santiago recibió una revelación especial, ¿verdad? Dijo, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué visitar a las viudas y por qué visitar a los huérfanos? Porque noten que en una sociedad son los más débiles. Entonces noten cómo nuestra relación con Dios debe ir mucho más allá de solamente venir al culto, hermanos, y sentirnos bien. Como que nuestra relación con Dios se prueba cuando salimos del templo, para saber cuáles son nuestras prioridades. Visitar a los más débiles es algo que no hacemos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha ido a visitar viudas esta semana? Tal vez alguno, ¿no? ¿Ha ido a visitar huérfanos? Entonces, como que lo que nosotros creemos no lo estamos traduciendo en las cosas que el Señor está pensando, que está esperando de nosotros. Y es que no le voy a decir que ya mañana usted se vaya a visitar huérfanas o huérfanos y viudas o viudos, sino que lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere hacer, qué resultados y frutos tienen que haber cuando nosotros oímos su palabra. Pero lo más tremendo es guardarse sin mancha del mundo. Y el mundo, hermanos amados, nos va a salpicar continuamente, porque dice que todavía estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Cuántos aquí trabajamos todavía en aspectos seculares, hermano? Yo creo que todos, ¿verdad? Y note usted que la forma de trabajo, los sistemas aún financieros, los sistemas del pago de impuestos, los sistemas de negociar, ¿son del mundo o son de Dios?
todavía son del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos negocios nosotros que ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo? ¿Cómo hacemos los negocios? ¿Cómo cerramos contratos? ¿Cómo hacemos las cosas que nos toca hacer porque todavía estamos en el mundo? ¿No cree usted que nuestros pies y nuestras manos se contaminan? Y es la palabra la que nos va a decir, paga tus impuestos, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo así, hermano? Entonces no puedo hacer una jugadita para no pagar impuestos. ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? Entonces, hermano, guardarse sin mancha del mundo, ¿cómo le voy a hacer? A través de la palabra, porque la palabra nos va a mostrar a nosotros la perfecta voluntad de Dios. Ahora, note usted cómo nosotros leemos en varios pasajes, si me acompaña a 2 de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, cómo el apóstol y toda la revelación del Nuevo Testamento a nosotros nos habla precisamente, capítulo 3, verso 18. ¿Lo lee? Capítulo 3, verso 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, hermano amado, nosotros deberíamos de ver en la misma palabra la gloria de Dios y transformarnos por medio de esa palabra, porque el modelo que el Señor quiere para nosotros precisamente radica en Cristo. ¿Y cuántos recuerdan que dice la Biblia que el Señor, el Hijo, representa al Padre? La gloria del Padre está en el Hijo. El que vio al Hijo, vio al Padre. Así que el modelo para ser nosotros transformados, ya tal vez no ver solamente las manchas que tenemos, sino que también en esa fuente del lavacro ver la gloria de Dios. ¿Se imagina usted que nosotros al ir a la palabra y al ir a la fuente de bronce, lo que significa para nosotros, en lugar de vernos ya nosotros, empecemos a verlo a Él? Porque eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros, hermanos. Qué bonito el canto, ¿verdad? Señor, que yo mengue y que tú crezcas. ¿Cuántas veces lo cantamos? Muchas. Pero ¿será que estamos menguando nosotros? ¿Que estamos siendo menos Marlis y más Cristo? Menos Manuel, ay, ¿para qué se sabe mi nombre? Y más Cristo. Menos Carlos y más Cristo. ¿Será que yo soy más Sergio y menos Cristo? ¿O soy más Cristo? Hermanos amados, a veces parecemos nosotros 100%. Cuando se nos sube el apellido, cuando se nos sube el Bosch, ¿verdad que sí? Es que tú no sabes quién soy yo. Es que usted no sabe quién soy yo. A veces así actuamos. Donde no nos conocen. ¿Aló? Y note que dice, estamos siendo transformados contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Que la palabra nos muestre a Cristo. Por eso, hermano amado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el único centro es Cristo. Génesis nos habla de Cristo, Éxodo nos habla de Cristo. Hermano, cada una de estas cosas del tabernáculo de Moisés habla de Cristo. Como que todos aquellos que dice Primera de Pedro que tenían el Espíritu de Cristo dentro de ellos, dice que anunciaban y profetizaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Así que todo el Antiguo Testamento está bañado de Cristo.
Y todo el Nuevo Testamento se enfoca a Cristo. Así que como que la palabra en realidad es un espejo que quiere mostrar a Cristo, y que cuando Cristo está ahí puesto en nosotros y nosotros vemos nuestro rostro, decimos, nos falta todavía esto. Este granito no lo tiene Cristo. Esta mancha no la tiene Cristo. Esta manera de pensar no es como piensa Cristo. ¿No es cierto que eso es lo que nos dice la palabra? ¿No es cierto que es lo que nos quiere instruir y nos quiere hablar? Por eso qué maravilloso es saber que vamos a ser transformados de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. El que transforma es el Espíritu Santo. Por eso la palabra debe ser una palabra que el Espíritu hable. ¿Se acuerdan que el Señor se preocupaba y se preocupó por decir en San Juan 6, mi palabra o mis palabras son espíritus y son vida? Así que nosotros debemos de buscar palabra que es espíritu. Yo creo que por eso el doctor Ríos entendió y decía que la palabra era mutante. ¿Se acuerdan? Y si la palabra muta, es porque la palabra nos cambia. ¿Cuántos años de cristiano lleva usted? De hijo de Dios. Hermano. Y todavía sigue siendo bravo, hermano. No me diga bravo porque no soy chucho. No soy perro. Pero todavía a usted se le sube mucho el mocho. Y ya lleva como 40 años en el evangelio, hermano. Y dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, Moisés, para ser el hombre más manso que habitaba sobre la tierra en ese tiempo, lo amansaron. Se oye mal eso, ¿verdad? 40 años en el desierto. Y es que yo le he platicado un poquito de Moisés, ¿verdad? Disculpe que lo vuelva a agarrar un minuto. Pero Moisés ha venido todo creído, ¿verdad? Se tronó un egipcio. Saber qué brazo tenía Moisés, ¿verdad? Y lo despescuezó, decía el doctor. ¡Ras! Esa fue llave del diácono. Haber tenido el brazo como el de Irán. Porque así quería él, a rompe y rasga. Con su soberbia, su orgullo, su capacidad bélica probablemente, porque en esos tiempos el ejército egipcio era uno de los más poderosos, ¿verdad? Y me imagino que algún ejercicio militar haber hecho porque se estaba preparando para ser faraón. Iba vestido de egipcio, ¿verdad? Y se iba de la corte real. ¿No es cierto que cuando nosotros nos ponemos nuestras mejores galas nos sentimos así todos orgullosos? Hasta así caminamos. Y se ha dado cuenta usted que las puertas se abren cuando usted va de traje. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted va así de pantalón de lona, le dice, no, aquí solo de etiqueta joven. Así que él salió con toda su prepotencia humana y el Señor le dijo, mira, mijo, por cada día en Egipto te voy a recetar un día en el desierto. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, hasta que se volvió tartamudo. Yo tengo la tesis que Moisés no era tartamudo de nacimiento. No sé qué piensa usted, pero yo se lo comparto. Porque un tartamudo, como esa película reciente de aquel Enrique VIII o algo así, que era tartamudo. No sé si usted la vio. Ay, no, hermano, yo soy cristiano, yo solo leo la Biblia. Ojalá fuera cierto. Pero la tuvieron que enseñar a hablar, porque cada vez que daba un speech se le trababa la lengua porque era tartamudo. Me parece que fue una historia cierta y le enseñaron a hablar. Pero sospecho que el quebrantamiento que Dios produjo en el corazón de Moy
Disculpen la confianza. Lo llevó incluso a tartamudear por inseguridad. Y qué tremendo que Dios dijo: ahora sí me sirves, Moisésito. Ahora que no dependes de ti, de tu orgullo, de tu casta, aunque sabía que era del pueblo de Israel, pero lo habían enseñado, hermano, a hacer de la realeza. Hay hermanos que se creen de la realeza, ¿o no? ¿Aló? Qué tremendo, hermano, cómo el Señor vino y trabajó con este hombre hasta que lo quebrantó. Porque quería que entendiera lo que después el autor a los Hebreos escribe de Moisés. ¿Y qué fue lo que escribió? Que prefirió los vituperios de Cristo a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero eso no lo entendió rapidito, hermano, como nosotros todavía no lo entendemos. ¿Por qué hoy el perfil ministerial se ha alejado tanto del perfil de Cristo? Porque el perfil ministerial de Cristo está en Filipenses 2, el cual, considerando el ser igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se vació y, tomando la forma de hombre, tomó la forma de siervo, y todavía dice que muere en una muerte ignominiosa como fue la muerte de cruz. Entonces, siempre he dicho que el perfil del verdadero ministro es para abajo, porque Cristo, el verdadero ministro modelo, ese fue para abajo. ¿Y hoy cuál es el perfil ministerial en estos tiempos modernos? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y para arriba, al punto que se endiosan a los ministros. ¿De acuerdo? Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Usted se imagina? Porque Cristo en su primera venida vino como cordero, ¿verdad? ¿Usted se imagina la mirada de un cordero? ¿Ha visto usted la mirada de una ovejita? ¿Aló? ¿Cómo son las ovejitas? No las abejitas, las ovejitas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Ha visto usted los ojos? Son como tiernos, ¿no? Indefensos. ¿Cómo cree que será la mirada de Cristo cuando nosotros la veamos ahí por medio de la palabra? Porque lo que nos presenta la palabra es a un cordero manso, que cuando fue llevado al matadero no abrió su boca. Y cuando nosotros nos llevan al matadero parecemos: ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo? ¿Qué aquí y qué allá? Y peleamos nuestros derechos. ¿Cuántos pelean sus derechos aquí? ¿Verdad que para defender nuestros derechos somos bien listos? Pero ¿cuál es el modelo? Por ahí dijo alguien, para hacer un poquito jocoso el asunto: yo soy manso, pero no menso. ¿Cómo así? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando la gente es mansa, el mundo los agarra por mensos? Pero mire, hermano, nosotros no nos debe interesar lo que el mundo piense, lo que nos debe interesar es lo que el Señor piense. Y a veces, hermano, parecemos personas tontas ante el mundo cuando tenemos o queremos actuar en el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted que a veces no tenemos que pelear nuestros derechos? Tenemos que agachar la cabecita. Pero todavía la palabra nos dice más acerca de San Juan 15. Vayamos rápidamente a ese momento en el que nosotros vemos que el Señor usa agua. San Juan, el Evangelio, ahora 15, y leamos el verso 3, lo que el Señor le dice a sus discípulos. Porque la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a lavar? Y mire lo que dice el Señor. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, la palabra limpia. A veces la palabra parece chile, ¿verdad?
en una herida. Pero la palabra, de todas maneras, su función es limpiarnos. Nota que la fuente del lavacro es palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y es que Pedro ya estaba limpio. Lo que necesitas, Pedro, le dijo el Señor, y nos dice a nosotros, es lavarte los pies. Ahora, ¿nota usted que cuando el Señor le lava los pies dando una lección de humildad? Pero déjeme pensar que cuando el Señor lavaba los pies de Pedro, lo estaba ministrando. ¿Qué dice usted? Era no solo... Mire, lamentablemente algunos se han quedado con el rito. Pero nosotros tenemos que quedarnos con el principio. El principio era la humildad del grande siendo el servidor de todos. Acuérdese que era el dulos, el siervo, el esclavo, el que lavaba los pies en las casas en esos tiempos. Pero el Señor dijo algo bien tremendo. Dijo, miren, si yo que soy el Señor, y lo dicen bien, he hecho esto con vosotros, háganlo ustedes los unos a los otros. ¿Y qué será eso de lavarnos los pies los unos a los otros? Si no es en estar dispuestos a limpiarnos los unos a los otros. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted le va a pedir perdón a un hermano, y cómo cuesta eso? Usted está preparando para limpiar esas heridas que pueden estar supurando en el alma del otro que está ofendido. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted va y guiado por el Espíritu le dice a algún hermano, a alguna hermana, mire hermana, el Señor puso esto en mi corazón? Y le da una palabra del Señor que llega exactamente a la necesidad de la persona. Y esa persona tiene la posibilidad de ser lavado sus pies y lavadas sus manos. ¿Para qué son las manos, hermano? ¿Para qué nos sirven las manos? ¿Para qué le sirven a usted sus manos? Generalmente, nuestras manos nos permiten hacer, ¿no es cierto? Nos permiten formar, nos permiten hacer tantas cosas, pero yo no estoy hablando de las manos necesariamente físicas, sino que estoy hablando de lo que nosotros hacemos. También ahí nos manchamos y por eso el sacerdote se lavaba las manos y se lavaba los pies. Y el agua de la palabra, a ti y a mí, lo que nos quiere es lavar los pies. Efesios rápidamente, vamos a leer unos versos más. Efesios capítulo 5. Fíjese que ahí hay una operación de lavar desde el verso número 25. Aunque se aplica al matrimonio, usted tiene que ver y recordar la conclusión a la que llega el apóstol. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Cristo quiere santificar a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así que, cuando estudia palabra, en cierta manera las iglesias deberían ser lavanderías, ¿verdad? ¿Aló? Porque nos van a santificar, nos van a purificar, nos van a limpiar por medio de la palabra si nosotros estamos dispuestos a obedecerla. ¿No es cierto que en estos tiempos hay varones cristianos que no se conforman con una, sino que quieren otra? Hablo de mujer. ¿Aló? Y la palabra dice, marido de una sola mujer. Ay, hermano, pero ese es requisito para el obispo. No. En el contexto de todo el Nuevo Testamento está hablando de que una, ¿verdad? Ahora, si a usted le gusta el Antiguo Testamento para sentar doctrina donde usted quiera, va a decir, ay, hermano, pero Jacob tenía dos.
y después eran 4. No, tendría que hacerse mormón en estos tiempos usted. La Biblia dice 1. ¿Y cuántos tendrán una pensando en otra? Eso se llama adulterio del alma. De eso nos quiere limpiar el Señor, porque note que ahí precisamente dice para santificarla. El Señor quiere limpiar a su iglesia en estos tiempos para llevársela. Porque dice, se la va a presentar a sí mismo. Yo quiero que usted trate de imaginar al Cristo de la gloria presentándose usted frente a Él. Dice que Él quiere presentársela a usted, a cada uno de ustedes en lo individual. Se quiere presentar a sí mismo. ¿Y qué es lo que va a ver Él? ¿Qué es lo que va a examinar? ¿Sabe qué va a examinar? Que usted se parezca a Él. Qué complicado que cuando lo vean a usted se parece al ministro que lo pastorea. Va a decir, no, esa no es la imagen que yo quería. Qué difícil va a ser que usted se parezca a cualquier otro modelo menos a Él. Porque lo que va a examinar es, así, ¿te pareces a mí? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Siempre me he preguntado qué es la arruga. Ay, hermanos, son las patitas de gallo, que algunos parecen ya de chompito, que salen por acá. No, hermano. ¿Qué será la arruga? Porque mancha como que tiene que ver con pecado, ¿verdad? Pero la arruga, en el plano físico, ¿qué es la arruga, hermano? Es envejecimiento. ¿Sí? Aquí no hay dermatólogos. La exposición al sol. ¿No será que la arruga de la iglesia es demasiado expuesta al sol, al razonamiento humano? Usted sabe que el sol habla de razonamiento. Pero, ¿tú qué eres médico? Aunque no eres dermatólogo, pasaste por ahí. Pero, ¿qué produce la arruga? Deterioro de las células. Habla de envejecimiento. ¿No será que la arruga en la iglesia es que ya se deterioró? Dejó su frescura, dejó su primer amor, dejó su interés. Qué lindo es ver al recién convertido sirviendo, ¿verdad? Hermano, ¿en qué podemos ayudar? Qué llamativo que el cristiano de 20 y 30 años ya hay que, por favorcito, podría venir temprano. Sería tan amable, hermano, por vía suya, de venir puntual a su privilegio. ¿Podría usted tan solo decir y llamar al encargado del área cuando usted no viene? ¿Nos podría hacer el gran favor? Hermano, si el servir al Señor es un privilegio. ¿No será que la arruga nos habla a nosotros que ya perdimos la frescura, hermano, de nuestra relación primera con el Señor? Y que debería de ser cada vez más fresca y más fresca y más fresca. Aleluya. Porque cuando viene el Señor o cuando venga, lo que quiere es una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Yo no he ido nunca al cielo, pero se escriben muchos libros y muchos testimonios de gente que ha ido. Y casi todos coinciden en que cuando encuentran a los personajes que conocen, porque muchos de ellos dicen que y dan testimonio de que encontraron a fulano, mengarro y aparecejo, casi siempre dice que los encuentran como de 30 años o 33 años. Bueno, los encuentran jóvenes, pues, y tal vez se fueron ya bien arrugaditos. Entonces quiere decir que en el cielo es el nivel de paz, digamos, yo pienso que la vida
el crecimiento humano llega a un clímax, ¿no es cierto? Yo creo que así lo ven los médicos. Después empieza a envejecer, ¿verdad? Después cae la curva, porque las células se envejecen. Entonces, como que el cielo es un estado perfecto. Como allá no hay cuerpos físicos, ¿verdad? Porque solo Elías y Enoc se fueron con cuerpo, pero seguramente están en un lugar intermedio, usted de bendición, ¿verdad? Esperando sus ubicaciones finales. Ahí son cuerpos espirituales, pero llama la atención que los que se presentan son jóvenes. Así que el hermano Sapín, el hermano Alfredo, allá vas a estar con pelo negro. Y los que no tienen pelo van a estar con pelo. Entonces el Señor anhela una iglesia madura, una iglesia con la frescura del Espíritu, una iglesia que refleja la palabra. Ese es el reto, hermanos. Yo siempre me he puesto a pensar que oigo mensajes desde los 11 años. Rigo, ¿tú desde cuándo? Por ahí, ¿no? Así que sin que digamos tu edad o la mía, llevamos como 40 años de estar oyendo mensajes. Y por lo menos si calculamos uno por semana, así como promedio, son 52 por 40, 5 por 4, 20. Serían como 200,000 mensajes. ¿Y qué hemos hecho con eso? Ya tenemos un enorme espejote, pero ya reflejamos a Cristo más que antes. Poner la fuente del lavacro en nuestras vidas, hermanos amados, es que nos limpiemos. Déjenme un verso más y ya con eso nos vamos. Y ahí siempre Juan, que ya lo mencioné, pero lo quiero rematar este mensaje con eso. Capítulo 13, cuando el Señor lava los pies a sus discípulos. Veámoslo literalmente cuando dice, Pedro le contestó, jamás me lavarán los pies. Para lavarse necesitaba agua. Y solo quiero decir algo importante antes de seguir leyendo. En el verso 5 dice, luego echó agua en una vasija, así como había que echar agua en la fuente de lavacro. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándoselos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Hermanos, él se ciñó una toalla. ¿Y se acuerda usted que el doctor nos enseñó que las 5 piezas de la vestidura del Señor tipificaban los 5 ministerios? Y el cinto con el que se ceñía la túnica habla del ministerio profético. Por eso, la palabra también debe ser profética. Y por eso deben haber ministerios proféticos genuinos. Porque es una palabra que limpia. ¿Cuántos quisieran oír palabra profética? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, seguro? Porque el profeta llega y mete la espada a la división del alma y el espíritu. Y no se hagan, los profetas no se andan con cuentos. ¿Aló? Y descubren lo que hay adentro. Pero por amor. El Señor, en una función profética, es lo que le quiero mostrar en el verso 5, dice en el 8, Pedro está hablando, jamás me lavarán los pies. Como que si Pedro dijera, Señor, así estoy bien. Ya soy apóstol del Cordero. Ya tengo un título importante, Señor. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Apliquemos. Iglesia amada, si no nos dejamos lavar con
con el agua de la palabra, no vamos a tener parte con la novia. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado, nuevo nacimiento para nosotros, ¿verdad?, no necesita lavarse, excepto los pies. Aquí ya solo son pies, pues está todo limpio. Hermano, qué misericordia de Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo nos ve el Padre? A través del Hijo. Y nos ve limpios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en nuestro caminar diario, como ya lo mencionamos, se ensucian los pies. Dice: y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque había una cizallita ahí, ¿verdad?, metida. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. La fuente de la barca, en lugar de que se convierta en juicio para nosotros, debe convertirse en algo benéfico para que podamos nosotros reconocer cómo somos. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos, hermanos amados, si fuéramos transparentes? Por eso la administración, ojo, no ha pasado de moda. Seguramente usted hizo colas ahí en el IMSS Central para administrarse cuando el Señor reveló la administración. ¿Por qué ya no hace cola? ¿Ya está limpio? ¿Ya está completo? ¿Ya está preparado? ¿Ya está consagrado? ¿Ya no hay nada internamente que le afecte? Fíjese que qué interesante que Aarón, cuando oficia por primera vez, primero lo baña. Y es no se baña él, lo baña. Habla de administración. Antes de oficiar el ministro. Y lo bañan a él y bañan a sus hijos y después lo visten. Y finalmente lo ungen como sumo sacerdote y sacerdotes a sus hijos. Lo que el Señor quiere hacer en estos días con nosotros, la iglesia de Cristo, es lavarnos. ¿Nos iremos a dejar, hermanos? Yo ya terminé el mensaje. ¿Qué no se pone de pie?